En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast En la Onda, en el que vamos a hablar mucho de motos y de competición, pero en este caso no desde el punto de vista del piloto. Vamos a conocer esos detalles que no se suelen ver de los boxes de MotoGP y las historias del año que corrimos peligrosamente en el Tourist Trophy de la Isla de Man. Y también vamos a tener la prueba del mes, en este caso con la Honda CBR1000 Triple R, que como ya sabréis está celebrando su 30 cumpleaños. Y como siempre os recuerdo que podéis escuchar los 2 episodios anteriores con Iker Lecuna y Tony Bow, y que cada mes os traemos entrevistas, pruebas y reportajes para que viváis con nosotros el mundo de la moto a través de las ondas. Vamos ya con el programa porque va a ser diferente y estoy seguro que os va a gustar. Estaremos con Santi Hernández, jefe de mecánicos de Marc Márquez. De la manera que te explica Marc los problemas, te está dando la solución, ¿no? Y eso yo creo que también es muy importante de cara a un piloto, ¿no? Y eso también te da la diferencia entre los pilotos buenos y los pilotos extraordinarios. Charlaremos con Pepe Burgaleta, director de la revista Motociclismo, sobre el TT de la Isla de Man. Sergio Romero, le dije, Sergio, ten mucho cuidado, no hagas nada. Salió y cuando paré, él acababa de llegar y estaba como mirando al cielo y vi que en el estribo había un montón de hierba y un pegote de barro. Y ya le miré y ya hubo, evidentemente, tuviste que confiésalo ahora delante de todo el mundo. Y Borja Arias, de Todo Circuito, nos hablará de la CBR1000 Triple R. Bueno, sobre todo, ¿sabes? La diferenciaba mucho con el modelo anterior, que lo había probado bastante, y sí que es verdad que notamos una moto más radical, ¿no? Más potente, más moderna, pero lo que dices tú, al mismo tiempo tenías esa suavidad con el tacto del acelerador. Si querías ir rápido, pues ibas rápido, si tenías suficientes manos, pero si quieres disfrutar de un día de rodada, un día de tandas, también te lo vas a pasar muy bien, se deja llevar. Desde Pit Lane. Empezamos la sección desde Pit Lane con Santi Hernández, uno de los técnicos más reputados del Mundial de MotoGP, actualmente jefe de mecánicos de Marc Márquez en el Repsol Honda, con el que ha ganado 7 mundiales, pero que además tiene una trayectoria de más de 20 años en el Mundial, en los que ha trabajado también con pilotos como Biaggi, Cribillet o Valentino Rossi. Hola Santi, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado, un placer. Oye Santi, llevas en el Mundial desde 1996. Cuéntanos cómo fueron tus principios como técnico, porque además luego tú eres de una época, ¿no? Que hay una generación de Showa que salió una gente muy preparada. Pues sí, la verdad que llevo ya en este mundo unos cuantos años y, como bien dices, empecé en Showa. Mis inicios fueron como técnico de suspensiones. Al principio, pues bueno, aprender el oficio y aprender de la gente que había en ese momento en el departamento, como fue Juan Martínez y Antonio Jiménez. Y bueno, y a partir de ahí pues ir creciendo profesionalmente, trabajando pues como bien has dicho tú también, ¿no? Con pilotos como Alex Cribillet, Sergi Bernau, Alex Barros, bueno, muchos grandes pilotos, Biaggi, y cogiendo la experiencia y bueno, y a partir de ahí pues fui creciendo y hasta que me dieron la oportunidad de dar el salto como jefe de mecánicos en un proyecto que hubo con Bradley Smith en 125. Y a partir de ahí empezó mi andadura, ¿no? Como jefe de mecánicos con Bradley. Luego, después de Bradley, pues salté también a KTM con Krummenacher y algún que otro piloto que había en el momento en KTM, y hasta que pasé a Moto2 con Cluzel en el 2010 en Moto2, y a partir de ahí pues fue cuando fue que Marc, que corría en 105, se decidió que pasara a Moto2 en el 2011 con un proyecto hecho con Emilio. Emilio me contactó, sí. Y a partir de ese momento pues bueno, trabajando con él a su lado hasta el día de hoy, ¿no? Que ya son muchos años. Sí que son, sí. Y explícanos ahora mismo cuál es exactamente tu función en el box del Repsol Honda de MotoGP con Marc. Bueno, la función básicamente, yo siempre pongo un poco el ejemplo, ¿no? Aunque no es exactamente igual, porque al final el que se monta encima de la moto es el piloto, ¿no? Y el que marca la diferencia es el piloto. Pero sí que es verdad, un poco mi función es como un entrenador de fútbol, ¿no? Tú tienes a tu alrededor a gente que te ayudan a
facilitar el trabajo, ¿no? Tengo a un electrónico, tengo a un telemétrico, tengo a un técnico de suspensiones, a un técnico de neumáticos, tengo a todos los ingenieros de HRC, pero mi función básicamente es un poco, pues, con el piloto, en este caso con Marc, pues, saber y hablar con los problemas que tenemos durante el fin de semana y con toda la información que obtengo del piloto y con todo el trabajo que tengo de la gente que trabaja alrededor mío, pues tomar las mejores decisiones en cada momento, ¿no? Lógicamente, hay momentos que tomas una decisión tú, hay otras veces que se toma consensuada con el piloto, con todo el mundo, pero sí que es verdad que al final pues es un trabajo de equipo, ¿no? Aunque siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre se ve la figura mía como el que está al lado del piloto y como soy el máximo responsable, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Sin la gente que tengo al lado mío que trabaja igual o más y le pone el empeño que le pone, pues tampoco se vería reflejado mi trabajo, ¿no? Yo creo que al final es todo producto de trabajo en equipo y de trabajar juntos y al final pues como todo, como siempre digo, ¿no? Siempre hay una cabeza visible, pero en este caso pues no hay que olvidarse de la gente que trabaja también contigo y que no son tan visibles como puede parecer mi figura, pero que también es una labor muy importante para realizar mi trabajo, ¿no? Porque también me lo facilitan el tomar según qué decisiones. Ya. Bueno, lo de visible, voy a saltarme el guión porque lo de visible muchas veces se te ve sufrir además, ¿eh? Porque a ti que te enfocan mucho cuando en las retransmisiones de MotoGP y con Marc en pista, ¿cómo vives ese momento que estás ahí viendo por la tele, que es el resultado final de todo el fin de semana? ¿Cuánto sufres? Bueno, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final para mí este trabajo es una pasión, ¿no? Para mí este trabajo es una forma de vida, ¿no? Y entiendo las carreras así, ¿no? Entiendo las carreras que hay que vivirlas con ese sentimiento, ¿no? No sé si es lo correcto, ¿no? Pero es la manera en cual las vivo yo, ¿no? Y es mi manera de afrontar el fin de semana, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? El día que no sienta eso, pues será el momento que me tenga que ir a mi casa, ¿no? A día de hoy, pues sigo sintiendo la misma ilusión, las mismas ganas, la misma nervios, el mismo gusanillo en el estómago antes de cada carrera, y eso quiere decir pues que aún disfruto con ello, ¿no? Lógicamente, cuando tienes una relación que aún va más allá de lo profesional, como es en este caso con Marc, que llevamos tantos años juntos, pues el sufrimiento aún es mayor, ¿no? Sobre todo cuando las cosas no salen como a ti te gustan, ¿no? Pues cuando ves a un piloto pues sufrir y todo, pues lo sufres igual que él, ¿no? Y creo que bueno, que como digo, ¿no? Forma parte de mi trabajo y lo sufro, y sí que es verdad que mi carácter es de ser nervioso, y hay a veces que me dicen que estoy muy nervioso, pero yo estoy muy tranquilo, ¿no? Pero es mi forma de ser, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el día que no sienta ese gusanillo, querrá decir que no me lo estoy pasando bien, querrá decir que ya no estoy disfrutando, y querrá decir que pues me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Oye, durante un GP, ¿cómo se deciden los pasos a seguir en la puesta a punto de la moto? ¿Es una cuestión de las sensaciones del piloto, de la telemetría o de dónde está clasificado? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, en principio, pues siempre llegamos los miércoles, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos unas reuniones antes de empezar el entreno del viernes, y en el cual siempre planificas un poco el fin de semana, ¿no? Lógicamente, siempre hay una base en la cual te marca el inicio, pero sobre todo es muy importante tener planificado cómo crees que va a ser el fin de semana. Lógicamente luego tienes que tener planes A, B y C por lo que pueda pasar, ¿no? Pero sobre todo planificas el fin de semana en función de cómo está yendo la temporada, en función de los problemas que estás teniendo, en función de cómo es el layout del circuito. Pues lógicamente pues no es lo mismo afrontar un circuito con un tipo de curvas y un tipo de condiciones y con una serie de elementos que te pueden influir, como puede ser el tiempo, o en otros circuitos que lo tienes más claro todo, ¿no? Entonces, pues bueno, también es importante durante el fin de semana saber adaptarte a cómo son las condiciones de pista, cómo son los problemas que puedes tener, y a partir de ahí pues empezar a trabajar, ¿no? A lo mejor tú has planificado un fin de semana de una manera, pero luego resulta que cambia el tiempo, llueve, las condiciones son muy cambiantes y todo lo que tenías planificado no vale para nada, ¿no? Entonces, lo más importante es adaptarte en cada momento a las situaciones, y sobre todo es muy importante también saber escuchar cuáles son los problemas del piloto y poder trabajar para mejorarlo, ¿no? Pero un fin de semana normal, pues normalmente pues es eso, ¿no? Planificas el fin de semana, planificas de qué manera vamos a probar los neumáticos, de qué manera pues se pueden hacer los entrenos, de qué manera vamos a atacar para poder estar clasificados para la QP1 o para la QP2,
bueno, toda esa serie de cosas que hay que tenerlas planificadas, ¿no? Que todo eso pues es un trabajo que se hace antes de llegar al Gran Premio y antes de los días previos a empezar el FP1, ¿no? Que es el viernes. Y en esa charla que viene Márquez, se baja de la moto y te dice algo, ¿se puede dar el caso que él además indique las modificaciones que hay que hacer en la moto, o siempre te lo cuenta a ti que tú le conoces bien y tú lo transmites? O hay veces que Marc, por ejemplo, dice, pues habría que poner esto, o ¿cómo es esa comunicación en ese momento? Bueno, normalmente yo siempre digo lo mismo. Mar es una persona, un deportista muy inteligente, sabe trabajar muy bien, sabe estar centrado muy bien en lo que le toca, ¿no? Yo creo que es muy importante cada uno saber lo que tiene que hacer, ¿no? Es muchas veces, pues sí que es verdad que se planifica, como he dicho antes, ¿no? En la reunión, ¿no? Cosas que se pueden probar o cosas que en el pasado se han probado para solucionar algunos problemas que normalmente suelen pasar en el circuito que estamos, y a lo mejor él te puede decir, ostras, pues a lo mejor podría ir bien probar esto, ¿no? Lo que hemos hablado, pero normalmente Mar es un piloto que te explica sus sensaciones, porque como bien dice él, ¿no? Yo soy piloto, yo te puedo decir muy bien lo que siento encima de la moto y lo que me pasa. A partir de ahí sois vosotros los que sabéis qué cosas se tienen que cambiar, ¿no? Es verdad que cuando tienes la experiencia de Marc, que lleva tantos años en MotoGP, obteniendo grandes resultados, conociendo tanto la moto, pues muchas veces también es verdad que él, siendo de la manera que es, pues también tiene sus opiniones, ¿no? Pero no es el típico piloto que se baja de la moto y te dice, bueno, ahora vamos a hacer esto, o ahora vamos a hacer lo otro. No, al final es todo lo contrario, es más, ofrece sus sensaciones y nos deja trabajar, que yo creo que también eso es importante, pero a la vez también te demuestra la confianza que tiene en el equipo, igual que nosotros tenemos la confianza en él, ¿no? Entonces yo creo que eso es el valor que tiene. Interesante ver tu punto de vista desde este lado, porque es un Marc que muchas veces que eso no lo ves, ¿no? No se ve en la tele, ni en cuando la gente ve las carreras, no se imagina cómo es vuestra comunicación. ¿Y qué nivel de sensibilidad dirías que puede tener Marc a la hora de probar diferentes configuraciones o cosas pequeñas que hagáis? ¿Hasta dónde puede llegar a notar? Bueno, de 0 a 10 tiene un 20. Esa era la pregunta. Está claro que el nivel que tiene de sensibilidad es muy alto. Es decir, estamos hablando de un piloto que ha ganado muchos mundiales, ¿no? Es un piloto que sabe transmitirte cuáles son los problemas. Yo creo que uno de lo que hace grande a un piloto, aparte de sus resultados y de su conducción, sobre todo es muy importante saber explicar las sensaciones, porque eso te va a ayudar a los técnicos a poder encontrar la solución. Yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? De la manera que te explica Mar los problemas, te está dando la solución, ¿no? Y eso yo creo que también es muy importante de cara a un piloto, ¿no? Y eso también te da la diferencia entre los pilotos buenos y los pilotos extraordinarios, ¿no? Yo creo que Marc en ese caso está en ese lado, ¿no? Del piloto que, aparte de ser muy bueno y de hacer todo lo que hace encima de la moto por su talento, tiene la capacidad de poder expresarse y poderte decir lo que le pasa encima de la moto para dejar claro cuál es la solución, ¿no? O al menos saber dónde hay que ir a tocar, ¿no? Luego se encuentra o no se encuentra, eso es diferente, porque no es fácil todo esto, pero sí que es verdad que te lo facilita, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo del médico. Si tú vas al médico y te pregunta qué te pasa y no le dices nada, pues lógicamente después de hacerte muchas pruebas, pues a lo mejor te sacan lo que tienes, ¿no? Pero si tú vas al médico y le explicas una serie de cosas y resulta que cuando acabas de comer te pasa esto, tal, pues el médico a lo mejor le facilita mucho más el trabajo para saber qué pruebas tiene que hacerte para encontrarte lo que te pasa, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Aquí, pues si tienes un piloto que a nivel de sensaciones y cuando se baja la moto no se sabe explicar o no te explica correctamente cuáles son los problemas, pues es muy difícil de llegar a la raíz del problema, ¿no? Ya. Santi, hemos visto traer a Marc el estilo del codo a MotoGP cuando llegó, ¿no? Que venía de Moto2 y hacer salvadas de la rueda delantera que solo es capaz. Tú que ves la telemetría, que lo conoces, ¿y qué hace especial el pilotaje de Marc? Bueno, lo especial que hace de Marc es que, como desde que empecé con él en Moto2, es un piloto que siempre busca el límite de la moto, busca su límite también y el máximo, de sacar siempre el máximo de lo que se tiene, aun no teniendo a veces lo mejor, él es capaz de sacar lo mejor, y entonces cuando pones a la moto al límite, pues bueno, te acostumbras a esas sensaciones y también es verdad que corres muchos riesgos en caídas, ¿no? Pero también esas caídas también te ayudan a entender luego en carrera cuando te ocurre alguna cosa, como has puesto el ejemplo, ¿no? De la parte delantera, ¿no? Del neumático, cuando tiene una reacción que a lo mejor se te puede cerrar y que
en otro momento te hubieras caído porque no te la esperas, pues cuando lo has hecho muchas veces, ya te has caído muchas veces y has probado de no caerte, cuando te haces esa reacción, para ti ya es una sensación familiar y la reacción es mucho más rápida y mucho más normal, ¿no? Entonces yo creo que es lo que a veces él se ve, ¿no? De la tele, ¿no? Con las salvadas esas con el codo. Pero yo lo que resaltaría de su cualidad como piloto es que es un piloto que en todo momento, cuando salen, no hay ninguna vuelta que no valga. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay pilotos que salen, te dan una vuelta rápida y 4 lentas, ¿no? Marc, de 4 vueltas son rápidas, ¿no? Y 4 vueltas son válidas para coger datos, para analizar datos, para poder comparar, y yo creo que eso es lo que le hace diferente. Qué bueno. Habéis ganado juntos 7 títulos. Me imagino que tendréis muchos momentos para recordar, pero ¿cuál te viene a la cabeza así ahora mismo que digas el mejor momento? Después de 8 títulos, todos han sido importantes, todos han tenido su punto. Si tuviera que elegir algún momento, para mí han sido 2, ¿no? Uno, siempre lo digo, la carrera de Francia en Moto2 cuando ganó, después de empezar una temporada en Moto2 con caídas, con no puntuando, se crearon nunca dentro del equipo, pero sí que es verdad que se hablaba de dudas del equipo, de si Marc había hecho bien de formar un equipo nuevo, de tal y cual en Moto2. Yo creo que esa victoria para mí me resultó muy muy bonita y la tengo siempre en la mente, y yo creo que el otro momento para mí pues fue la primera carrera de Valencia Mundial 2013, ¿no? Después de lo ocurrido en Australia, bandera negra, nuestro primer año en MotoGP, ese año no fue fácil por muchas cosas, fueron cosas que vivimos juntos. Yo diría que esos 2 momentos para mí muy muy importantes, ¿no? Los otros, claro que han sido importantes, todos han sido importantes, y como te digo, no podría poner el del 2003 en primer lugar y olvidarme del último, ¿no? Porque al final todos tienen su esfuerzo, todos tienen su qué, pero si me preguntas, pues a lo mejor me quedaría con esos 2, ¿no? Esos 2 momentos. Y luego también ha habido difíciles, ¿no? Complicados, como la lesión de Jerez o emotivos, como la vuelta en Portimao, ¿no? ¿Cuál recuerdas también de ese tipo que hayáis vivido con emoción? Bueno, a ver, está claro que, por ejemplo, pues vuelvo otra vez a mis inicios, ¿no? 2011, ¿no? Caída en Malasia, lesión en la vista, un invierno muy duro, sin saber si se podría recuperar, sin saber si podría volver. Es más, siempre lo he dicho, ¿no? En aquel momento incluso Emilio nos ofreció, si alguno pues quería irse, entendía de que nos buscáramos otro equipo para trabajar, porque Marc no se sabía si iba a volver o no, y ninguno nos fuimos, ¿no? Creímos que él iba a volver y estuvimos ahí hasta el último momento, y son esos momentos difíciles, ¿no? Es decir, lógicamente no son fáciles, pero todos los momentos en los cuales ves a tu piloto sufrir, más que por el resultado, por las lesiones, es los que peor los pasas, ¿no? Al final, cuando no se consigue un objetivo que es ganar, pero no han habido lesiones, pues bueno, claro que lo pasas mal, claro que no te gusta, claro que lo vives desde otra manera, ¿no? Pero al final no deja de ser que no ha habido lesiones, no ha habido cosas feas, ¿no? Como pasa en este deporte, ¿no? Pero cuando ya hay una lesión, pues ahí ya pues estamos hablando de que no te gusta, ¿no? Y ahora que hablas de la lesión, ¿cuándo crees que Marc estará listo para volver y a qué nivel te lo esperas cuando se recupere de la operación? Bueno, no sé, no soy yo quien tiene que hablar de cuándo tiene que volver o no sé cuándo va a volver. Realmente lo único que espero es que vuelva, y que vuelva recuperado, y que pueda volver a pilotar como ha estado haciendo hasta ahora, que pueda volver a hacer lo que más le gusta, que es montarse en una moto, poder disfrutar, porque con la lesión que ha tenido pues no disfrutaba. Para mí eso es lo más importante. Cuando vuelva, aquí lo estaremos esperando, no soy yo quien tiene que ponerle tiempo, y los resultados, vuelvo a repetir, ya se verán, tampoco me preocupa. Lo que más me preocupa es
que él se recupere, que él vuelva a disfrutar encima de la moto, que es lo que más le gusta hacer. Y a partir de ahí los resultados serán consecuencia de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo más importante es, primero, que se recupere, primero que vuelva, que se suba encima de la moto, que las sensaciones sean buenas, y a partir de ahí, pues, ir construyendo otra vez, ¿no? No me planteo, o al menos mi manera de ver las cosas, no, ahora mismo no estoy pensando en cuando vuelva, seguro que va a volver de esta manera, o vamos a ganar de esta manera o de otra, o se va a poder conseguir esto o lo otro. No me planteo esto. Al final creo que hay cosas que también hay que ser realista y que son más importantes. Para mí lo más importante es que él, como persona y como piloto, se recupere de su lesión y a partir de ahí, pues que disfrute y luego ya iremos viendo. Bueno, Santi, pues nosotros también esperamos que se recupere y vuelva pronto. Yo creo que hablo en nombre de toda la gente que nos escuche y le gustan las motos, porque Marc es un piloto que es una maravilla tener y gracias a vuestro trabajo, pues que esté ahí. O sea que desde aquí os deseamos que estéis a tope pronto y os seguiremos. Pues muchísimas gracias a vosotros por acordaros. Sobre todo, siempre digo lo mismo, ¿no? Ahora que no salen los resultados, pues agradezco que la gente se acuerde de nosotros, porque al final es fácil acordarse cuando salen los resultados, pero agradezco que la gente se acuerde también cuando los resultados no salen y esperemos que vuelva, que como he dicho antes, ¿no? Que vuelva y podamos volver a un mar, disfrutar encima de la moto y que nos vuelva a hacer disfrutar a los que nos gustan las motos y a los aficionados como ha hecho siempre. Bueno, pues muchas gracias a ti, Santi, por contarnos todo y por ser como eres. Nos vemos en los circuitos y en la próxima edición de este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Saludos. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. El reportaje. En esta sección estoy directamente involucrado porque se trata del TT de la Isla de Man, que se ha corrido recientemente, donde hemos visto a Peter Hickman y a Michael Dunlop ganar las diferentes categorías y McGuinness volver como en esa Honda CBR1000 Triple R. Y también trata sobre una serie de artículos que hicimos hace más de 10 años sobre estas carreras, que se llamó El año que corrimos peligrosamente y que se publicó en la revista La Moto. Allí contamos cómo era correr desde dentro el Northwest 200, el Ulster GP, el Mans GP y este TT de la Isla de Man. Para hablar de esa historia tan loca tenemos a Pepe Burgaleta, director de motociclismo y en aquel momento director de la revista La Moto. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Pues aquí, que me ha tocado contigo este episodio, la verdad es que no sé cómo va a acabar la cosa, pero bueno, lo importante, cuéntame, vamos a contar a la gente cómo arrancamos esta cosa, que yo ahora mismo lo pienso, te tengo que ser sincero, y pienso que se nos fue la olla, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad es que es las típicas cosas que se te ocurren y dices, voy a hacer esto, pero que jamás piensas que lo vas a hacer. O sea, es como una estupidez que se te ocurre, pues voy a ponerme a correr 5 maratones seguidos. Y dices, vale, muy bien, lo voy a hacer. Pero vuelves a meterte en la cama y al día siguiente se te ha olvidado. Pero esa vez la verdad es que al final lo llevamos a buen término, ¿eh? Sí, porque hemos tenido otras ideas absurdas que no hemos sido capaces de hacer, pero esta luego se convirtió en una cosa que tuvimos suerte de que saliese bien, porque podía haber sido una catástrofe. Yo ahora lo pienso, que han pasado, pues no sé si 14 años de la primera, y que yo era un poco el chaval. No es que seas tú más viejo, porque siempre tienes la misma edad, pero yo era el chaval y tú el responsable en aquel momento, y podía haber sido un marrón importante para ti, ¿eh? Pues sí, la verdad es que yo te vi a ti, que eras ligeramente unos meses más joven que yo, como ahí tan contento, y iba diciendo, este no sabe lo que estamos haciendo. Bueno, no hace la idea, un poco, yo siempre quería haber ido al TT, pero luego tuvimos como, se nos fue complicando mucho la vida, y entonces tú dijiste, pues vamos a hacer el año que corrimos peligrosamente. Bueno, todas las carreras. Al principio, acuérdate, era el aniversario del TT, era el año 2007, el centenario, y entonces dije, vamos a correr el TT. Hablé en la redacción a ver quién quería correr conmigo, porque yo solo no me atrevía a hacer todas estas cosas, aparte que ya sabes que soy más lento que el caballo del malo, necesitaba a alguien que me sirviese de acicate. Y nadie quiso, unos por unas cosas y otras por otras. Todos los que había en la redacción dijiste, yo me voy. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Pero llamamos a los de la Isla de Man y nos dijeron que sí, que estábamos locos, que por supuesto no nos iban a invitar al TT, que necesitábamos un montón de cosas. Entonces nos dio como un bajón. Y entonces recuerdo que ese mismo año, por las casualidades de la vida, me invitaron al Northwest 200, que era otra carrera que la conocía, pero no había ido jamás en el norte de Inglaterra. Me llevaron ahí a verlo, estaba ahí más solo, colgado como una paraguaya, y entonces me acuerdo que un día estaba ahí
paseando por la playa como a las 7 de la mañana que me había despertado y estaba ahí, pues eso, llamándoles de todo a los de la isla de Man por no habernos dejado ir, porque justo después del Northwest era el TT. Y dije, pero estos tíos, todos estos también van ahí, bueno, tal y cual. Y entonces en la salida de la carrera, que no te lo voy a contar a ti, pero no se hace como en la isla de Man, de uno en uno, ni de dos en dos, sino que se hace en bloques como de 30 tíos, porque ahí había 90 por lo menos, yo creo que era carrera de 2,5. Entonces, como tenía un pase más o menos guapis, pues me puse al lado de la salida. Salió el primer grupo sin más problemas. Y en el segundo grupo, que era, pues, no sé cuánto tardaban, Sergio, 2 o 3 minutos. Sí, no había poco tiempo, sí, un par de minutos, como mucho, entre cada oleada de pilotos. La oleada de colgados. Entonces, nada, salen y uno que estaba como en la segunda o tercera fila levanta la mano porque era una 2,5 de estados tiempos y se le había calado. Imagínate lo que pasó ahí, o sea, llegó una montonera de gente, se metieron una leche, 20 natas, bueno, no sé cuántas motos por el suelo, más o menos todo el mundo levantó su moto, salió corriendo y cuando más o menos acabó había 2 o 3 motos en el suelo y un guante con un dedo dentro, que se había quedado en el suelo. Y yo dije, la madre del cordero, estos tíos están colgados. Y entonces me acordé de una película que se llamaba El año que vivimos peligrosamente, que la verdad es que solo me acuerdo del título, ¿eh? No sé exactamente cómo era. Y entonces dije, bueno, y si estos tíos que nos piden un montón de carreras, en vez de hacer solo una, pues hacemos todas estas estupideces. Y entonces dije, y a partir del título surgió todo lo demás. Claro, porque yo la verdad es que tú no te acuerdas, yo creo, pero te había dicho que ese año era CBR nueva, se renovaba, porque ¿te acuerdas? Pasó de la 2006 a la 2007. Entonces dije, vamos a probar la CBR 2007 y la probamos corriendo el TT. Por eso, al final fuimos los dos, porque éramos los únicos que teníamos alguna intención de hacer algo en la isla de Man, que como tú dices, nadie más quería ir a la isla de Man. Entonces, difícil que bajón, como tú dices, porque que nos admitieran era imposible con una idea peregrina que teníamos en aquel momento. Pero con tu visita nos dimos cuenta que podíamos hacer ya el periplo por Irlanda, que eso nos iba a dar la puerta de acceso para correr el TT, que era el objetivo final, ¿no? Y fue un año de sufrimiento, en el que además, ¿te acuerdas lo que nos costó? Bueno, preparar las motos que las dimos nosotros, que me hiciste cambiar la instalación eléctrica ahí a tradición, que todas esas conexiones, todo ese curro ahí infernal y tú mientras tanto, bueno, haciéndose qué harías, alguna excusita tendrías. Bueno, recuerdo que teníamos 2 motos y yo ya haría aproximadamente el 99,8% del trabajo y tú el 0,2%, porque eres un patán y no sabes nada de mecánica. O sea que no te tires el pisto por haber puesto 2 clemas en la moto. Qué desgracia. Bueno, eso fue una parte de la preparación de las motos que quizá fue la menos complicada, pero claro, la intendencia. No teníamos ni idea de nada de lo que se vivía ahí y cómo había que llegar. Bueno, es que no sabíamos nada, ni siquiera dónde estaba el Ulster. Bueno, tú sí lo sabías porque es una carrera de gente que más mayor. Porque de hecho había durante el Mundial llegó a correr en la Isla de Man y también en el Ulster. Bueno, el Mundo corrieron muchísimos años, efectivamente, pero quiero ir un poco más para atrás porque independientemente de todo lo que sufrimos, también hay que tener en cuenta que hay gente que nosotros estábamos un poco colgados, pero había otras personas también que estaban muy mal de la cabeza y uno de ellos es Albert Cabero de Honda. Efectivamente. Efectivamente, porque Albert Cabero, que todavía es en Honda responsable de comunicación y de no sé cuántas cosas más, no lo sé, le dijimos que íbamos a hacer esto, que nos prestase 2 motos, que nos prestase los kits, que no sé cuántos. Yo pensaba que nos iba a mandar donde el padre Padilla, que no sé dónde fue, pero que todavía no ha vuelto. Oye, y al final teníamos las 2 motos y todo lo demás. Sí, sí, bueno, 2 motos que tenemos en casa, porque luego nos dijo a final de año el manager, Albert, que teníamos que devolver esas motos y que nos daba otras para prepararlas, la versión de cada año. Pero claro, desmontar aquel trabajo, que sobre todo había hecho yo. Eso era todo lo que habías hecho tú, era fácil, pero lo que había hecho yo era un infierno. Vamos, pues hemos pagado millones por las motos. Bueno, todavía las tenemos, sí. Aunque, bueno, ya avanzaremos sobre una cosa que tiene tu moto de mi moto. Sí, bueno, no sé si llegaremos hasta ahí porque esto es que se va a extender mucho. Bueno, la cosa, ¿cómo fue? Luego tuvimos que correr carreras en España para conseguir clasificarnos para que nos admitiesen, sobre todo en el Manx, que el Manx GP es una carrera que se corre en agosto con pilotos amateur, o sea, después del TT, pero es, digamos, la antesala, la puerta de entrada para el TT. Para correr al Manx teníamos que correr 6 carreras, para lo que también sufrimos. No lo cuentes muy largo porque no estamos aquí todo el día, pero vamos, hicimos todo de tipo. Yo me acuerdo que corrí una carrera
de la Copa RD 350 en Cartagena, que era como si volviese a los circuitos en el año 1982, con las motos tiradas en el suelo, como si fuese un gallinero, 200 personas. Bueno, una cosa, conocí a un montón de gente majísima, pero la verdad es que corrimos y además en algunas ocasiones nos llevamos a media de redacción a correr para ir solos. Bueno, eso te iba a preparar para lo que ibas a ver sobre todo en Irlanda, cuando llegásemos a correr ahí, que eso fue un shock, macho. No sé cómo decirlo, fue como viajar en el tiempo, un poco, lo que has dicho tú, ¿no? Pero antes de eso, también hubo una cosa que para ti fue más complicada que para mí, que fue la preparación. No solo la física, que siempre has salido tú a echar tus carreritas, pero yo entrené en la PlayStation, en la Isla de Man, que había un juego, y claro, tú llegaste a la Isla de Man. Sí, pero bueno, eso todavía nos falta mucho para llegar a la Isla de Man, efectivamente. Recuerdo que yo me di las 2 vueltas aquellas que te dabas al principio con En el autobús. con un peto, y cuando acabé paré y llegaste tú y dije, no sé ni la primera curva. Y tú me dijiste, menos 3 o 4 curvas ya me los entero. Digo, ¿pero qué? Iba a decir un insulto muy grave, pero diré, qué perrete el tío, ¿eh? Eso fue un momento clave de la isla, el poder haber. Bueno, es que es la antesala, ¿cómo entrenábamos aquí para ir? Porque la única manera era ver vídeos en DVD, es un circuito. Esto está centrado todo al final en el TT de la Isla de Man, era donde queríamos llegar, ¿no? Y era un circuito de 61 kilómetros, el circuito de la montaña, que recorre 3 pueblos ahí en la isla. Claro, con más de 220 curvas, y para aprenderse eso, pues tú no sé muy Claro. bien qué hacías, ver las fotos del archivo. No, claro, yo tenía familia, hijos, e incluso tenía que trabajar, no sé si te acuerdas, mientras que tú estabas sin hacer absolutamente todo el día y escaqueándote de currar para jugar a la PlayStation. A lo mejor tuvo algo que ver. Bueno, puede ser. El caso, que conseguimos armar todo eso, nos dejó Manolo López Villaseñor su furgoneta, que se la quitamos un mes, cargamos allí Sí. todas las cosas. Manolo sé que yo, que nos dejaba la furgoneta para irnos a Getafe a dejar una moto, y tardamos un mes en devolvérsela con más kilómetros que el baúl de la Piquer. Este es el hombre con más paciencia del mundo. Nos dejaron una autocaravana, ¿no? Nos dejó Kim Road, además. Sí, que además, acuérdate que ahí es donde empezaste tu carrera como destructor de vehículos. Bueno, eso fue mala suerte, eso yo creo que no nos da tiempo a contarlo aquí. Sí, bueno, pero solo quiero hacer un comentario, y es que cada vez que cogió una autocaravana, la destruyó. Bueno, falso, pero bueno, el caso. Llegamos a. ¿Con quién íbamos en el primer viaje? Con Yo Edu creo, y iba tu Pechichi. sobrino. Sí, mi No, sobrino, es verdad, mi sobrino Pablo. que era nuestro Y- equipo. Nuestro super team era Sí. Edu, que era el becario de motociclismo en aquel momento, y tu sobrino. Que le estimé porque decía que le dije que iba a aprender inglés. Bueno, vamos entonces llegamos a Irlanda. Nuestro primer contacto después de ferries y atravesar Europa fue llegar a Irlanda, que allí hay dos estaciones meteorológicas, que son la del tren y el invierno. Y efectivamente, además perdimos el barco, recuerdas, por tu culpa. Bueno, eso tampoco es ¿No cierto, te pero bueno. acuerdas? ¿Cómo No. que no te acuerdas? Si salimos, Cogimos bueno, un barco en Santander, llegamos a Irlanda, yo salí y me fui al puerto, y tú tardaste 3 horas más en llegar y el barco se había ido. si dormimos ahí en la cola, es verdad. Exactamente, sí. Bueno, pero eso no es importante. Lo importante Sí. es que llegamos al Ulster GP, al Gran Premio de Llegamos Ulster. al Ulster GP un día más tarde por haber perdido el barco, y ya teníamos todo, estábamos ya trasconejados. Una carrera histórica, y cuando encontramos aquello, yo no sé, pues también tenía en la retina imágenes de las motos corriendo, pero claro, no ves lo que hay detrás, que es una granja, una campa de hierba mojada y un barrizal, y las motos de Superbikes del British, que son motos atómicas, y los equipos punteros allí instalados sobre la hierba. Perdona, nosotros estamos en el parking VIP, acuérdate, el que había al otro lado, que aquello ya encima era con lomas y lleno de piedras, que aquello era el de los tíos cutres, que Que aquello era infernal. poníamos los calentadores de las CBR, y luego teníamos que quitarlos y pasar sobre la hierba mojada y sobre el barro para salir al circuito, ¿eh? Yo cada vez que veía nuestros neumáticos oficiales llenos de barro, se me saltaban las lágrimas. Porque Dunlop además nos dio los neumáticos buenos que se utilizaban ahí en las carreras, en las road races. Sí, también timamos a Dunlop en España, fuimos unos cracks en eso. Bueno, Ulster GP fue una locura, porque allí en la recta esa lloviendo, la gente a 300 con la Superbike, suerte que corrimos en Super Sport, pero bueno, sobrevivimos, pero no empezó bien, ¿te acuerdas? No, porque a mí yo había prometido a todo el mundo, porque a mí me dijeron, tú no te va a pasar nada, ten mucho cuidado, que no le pase nada, patatín y patatón. Según se subió a la moto, para quien me esté oyendo, Sergio Romero, le dije, Sergio, ten mucho cuidado, no hagas nada. Salió, y cuando paré, él acababa de llegar,
y estaba como mirando al cielo y vi que en el estribo había un montón de hierba y un pegote de barro. Y ya le miré y ya hubo, evidentemente, tuviste que confiésalo ahora delante de todo el mundo. Se me ha olvidado casi ese momento, pero estaba medio mojado, creo recordar. No, estaba totalmente mojado. ¿Sí? Bueno, Sí. pues eso más a mi favor. Entonces ahí en algún sitio me fui largo, no sé si me tuve un susto y no entré en la curva y acabé un poco por la hierba y al entrar en un prado, porque es como correr en Asturias, más o menos, ¿no? Para que la gente en casa se lo imagine, el Ulster, pues ahí me fui por el campo y me acabé atizando por la hierba. Lo bueno es que fue a poca velocidad y no rompí nada, casi no te hubieras dado ni cuenta de no ser por el barro. Claro, lo único que después era el único sitio en todo el circuito donde te podías salir. Eso es verdad. Que el resto, claro, es bastante complicado. El resto había una casa, una pared, un bordillo, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pero luego llegamos a la isla de Man, yo creo que es ese momento que tú coges el ferry, llegas a la isla de Man. El que vaya desde aquí, si alguien nos escucha porque le está gustando la isla de Man, desde luego hay que ir a verla, aunque no sea correr, es una experiencia única llegar a la isla, sea para lo que sea, ¿no? Y que se lleve un paraguas. Sí, porque en el Manx nos llovió mucho y encontramos ahí otro universo. Sí, el Manx llegamos y la isla de Man estaba cayendo una tormenta horrorosa. Llegamos de noche, dejamos la furgoneta, bueno, la furgoneta y la caravana en un sitio. Después intentamos moverla y entonces destruimos toda la hierba que había a nuestro alrededor y creamos un barrizal de 1/4 de profundidad que nos duró ya todas las 2 semanas. Bueno, luego la isla pasaron muchas cosas, Pepe. Pasaron muchas cosas porque había que clasificarse, había que correr, fue una odisea. Pero es que, macho, te enrollan mucho, entonces yo creo que ya no nos va a dar tiempo a contar. O contamos un poco el Manx y dejamos ya para la siguiente entrega el TT. Bueno, yo creo que el Manx al final, yo creo que fue de todas las carreras que hicimos, es la, por decir de alguna manera, quizá la más importante porque fue la entrada a la isla de Man, la experiencia, el conocimiento del circuito y de todas las personas que conocimos ahí, ¿no? A partir de ahí ya el resto fue un poco rodado, o sea que si quieres lo dejamos para el próximo capítulo, pero vamos, que al final podemos estar aquí hasta el año 2023 contando batallitas. Sí, tenemos que dejar un poquito para el final, para el próximo episodio del podcast y así la gente pues vuelva y nos escucha y sepa si fuimos capaces. Hombre, se habrán leído el libro 7 veces porque lo publicamos hace 10 años, pero contamos lo que había detrás del TT y lo que pasó en ese Manx también que nos abrió las puertas. Sí, porque la verdad es que ahí éramos unos tostados absolutos en la isla de Man y no teníamos ni idea, más o menos todo el mundo controlaba algo, pero nosotros. Entonces estábamos ahí como pues nos hubiésemos podido poner una nariz roja y unos zapatones y nos hubiesen distinguido exactamente igual. Bueno, de hecho teníamos los sombreros mexicanos porque no teníamos licencia española en aquel momento y corrimos con licencia mexicana, o sea que casi con los sombreros mexicanos pasábamos por alguien que los llevamos y todo para celebrarlo. Pasábamos por nos llevamos los sombreros mexicanos. Además recuerdo, volviendo un poco atrás, yo recuerdo que no sé quién se creían que éramos en Irlanda, pero a mí me dieron el número 1. Y entonces mi moto era el número 1, que iba a quedar el último absoluto, y tenía el número 1 y los niños me pedían autógrafos como si fuese el campeón de algo. Digo, no soy campeón ni en mi casa. Bueno, Pepe, vamos a dejar esa parte de la isla, el final de la isla de Man para el próximo episodio. Nada, muchas gracias por haber estado aquí contando. No todo, yo tengo que decir que no todo lo que has contado sobre la isla sí, pero sobre mí era cierto, pero bueno, tenías que ser tú el invitado de este programa, así que no me ha quedado más remedio que traerte. Bueno, ya sabes que nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Muchas gracias, Pepe, y nada, nos vemos el mes que viene, rematamos esta historia. Ya veremos. Un abrazo, Pepe, chao, hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿me puedes decir cómo va a estar el tiempo estos días? Buena temperatura, mucho sol y aire fresco. Y la verdad es que lo disfrutarías mucho más encima de una moto Honda, tanto recorriendo la ciudad como de ruta a lugares remotos. Llega el tiempo de probar tu nueva moto Honda en la red de concesionarios oficiales de motocicletas Honda. La prueba del mes. Pues al hilo de las aventuras en la isla de Man con Pepe Burgalete y las CBR600, os cuento que este pasado mes de junio se ha celebrado y he tenido la suerte de volver a correr la Monlau Motul Endurance Race, que se hace también con la Honda CBR, y es una gran iniciativa de la Escuela Monlau donde sus estudiantes de mecánica y de ingeniería forman equipos y son los protagonistas de la prueba. Es una pasada ver cómo compiten por ser el equipo más rápido en cada repostaje, algo que podéis ver en el resumen de su canal de YouTube.
Y ahora le toca el turno a Borja Arias, uno de los creadores y el responsable de pruebas de Todo Circuito, una de las webs más importantes de motos deportivas y que trata todo lo que sucede en los circuitos. Borja además ha sido uno de los pocos periodistas que estuvo en Donington Park en el evento que se hizo para celebrar el 30 aniversario de la CBR 1000 RRR y para probar su última versión. Hola Borja, bienvenido. Hola Sergio, un placer. ¿Qué tal Todo Circuito? Lo primero, cuéntame cómo vais, esa web ahí en la que contáis todo sobre deportivas y todo lo que pasa en pista. Bien, muy bien. La verdad es que, bueno, con mucho trabajo, con esfuerzo, pero ahí estamos, al pie del cañón. Sobre todo con información diaria deportiva, como dices, y bueno, lo que a mí me compete que son las pruebas de motos. Así que, bien, sin parar de trabajar, la verdad. Divertido. Eso es bueno porque haces lo que te gusta. Oye, ¿qué pasa de evento en ese circuito mítico que es Donington Park y donde estaban todas las versiones de la Fireblade, de la CBR 1900 al principio y 1000 ahora RR? ¿Cómo fue? Uh-huh. Pues la verdad es que fue un evento bastante potente por parte de Honda, muy bien montado. Y la verdad es que tanto Javi Millán, que vino conmigo, me acompañó de Motosnet, como yo, pues la verdad es que lo disfrutamos mucho. Para empezar, el ambiente motero que hay en Gran Bretaña, que es peculiar, ¿no? Muy diferente, yo creo que al español. Tienen mucha conciencia de la moto, mucho respeto, les gusta mucho, disfrutan mucho el fin de semana de carreras. Y en este caso, pues, que era el evento, o era la cita de Donington Park respecto al British Superbike. Y bueno, pues allí se reunieron todos los propietarios de CBR a los que le invitó Honda. Vimos, pues, todos los modelos, todas las generaciones, desde 1992 hasta esta edición 30 aniversario. La verdad es que fue una auténtica pasada. Modelos de todo tipo, con preparaciones, sin preparaciones de serie, impolutas todas, eso sí. Y bueno, también pudimos ver motos míticas de carreras de Honda que las puso allí en el evento. Y bueno, la verdad es que lo disfrutamos mucho. Fue un evento muy divertido. Sí, yo vi las fotos y la verdad es que te tengo que reconocer que me dio envidia ver a Michael Nives con la CBR, con la Fireblade del 92, sí. La primera, que yo tengo una en el garaje, pero claro, está ahí en casa, no en Donington. Y dije, qué suerte tienen Borja y Javi de estar ahí. Borja, estuvimos también en la presentación de la CBR 1000 hace 2 años en Qatar y aunque es la base de esa moto, ¿no? La 30 aniversario ha cambiado un poco, además de llevar esa decoración inspirada en la moto que comentábamos, en la primera del año 92. Y además que esa decoración fue una cosa que le dimos la prensa española mucha caña a los japoneses de diseño. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí haciendo presión? Eso fue también un momento divertido de la presentación. Sí, de hecho cuando la presentó Honda hace ya unos meses, con estos colores conmemorativos del 92, lo primero que me vino a la cabeza fue cuando estábamos comiendo, los periodistas españoles allí en Qatar, y con algunos de los máximos responsables de Honda Japón, pues como le decíamos, medio en broma, medio en serio, que sería interesante para 2022, para este año, ver una decoración 30 aniversario, bueno, emulando a la versión de 1992. Y cuando la sacaron, pues dije, fue lo primero que me vino a la cabeza. Fue bastante curioso y divertido. Sí, les dimos ahí la chapa, hasta hicimos un vídeo y todo que mandaron a Japón, ¿eh? Sí. Oye, cuéntanos qué novedades tiene esta CBR 30 aniversario con respecto a la primera que probamos en Qatar, a la primera de esta serie, digamos. Bueno, tanto la SP como la normal no tienen tampoco muchos cambios. Sobre todo se han centrado en algunos cambios internos, sobre todo electrónica. También han cambiado pues algunas cosas de la transmisión para darle un poquito más de respuesta, ¿no? En todas las marchas, para que sea un poquito más noble. Si te acuerdas, en Qatar, bueno, nos encontramos con una moto primero completamente diferente a la anterior versión, más radical, más potente, pero bueno, había que llevarla muy alta de vueltas. Y bueno, para los que tenéis manos como tú, que sois pilotos buenos, pues la podéis sacar todo el rendimiento posible, pero bueno, para el resto de mortales como yo, pues sí que se notaba una moto mucho más potente, mucho más ya en la línea de lo que tenemos a día de hoy en Superbikes. Y bueno, lo que han cambiado ahora, pues lo que te comentaba, ¿no? Sobre todo dar un poquito más de aprovechamiento en esa zona media de par, ¿no? Mejorar un poquito, perfeccionar o pulir el control del par. Se han tocado también temas de la admisión, del airbox, bueno, pues para que sea un poquito más suave y que se pueda aprovechar un poquito más en la zona media. Además, yo no he tenido la suerte todavía de probar la nueva, así que tú sí has estado rodando con ella en Donington, condiciones cambiantes como siempre en el Reino Unido, pero ¿qué sensaciones tuviste rodar con esa moto que es casi una superbike de calle en un circuito como Donington?
Bueno, justo lo que has dicho tú, el clima británico pues se alió con nosotros, evidentemente, no podía ser menos, y bueno, pues un par de tandas que es lo que nos dejaron hacer después de los entrenamientos oficiales, y bueno, pues una primera sesión con el asfalto mojado y con neumático de lluvia. Ahí pues bueno, vas conociendo la moto, no le puedes sacar ese rendimiento, ¿no?, que se le podría sacar con el suelo ya seco, pero en la segunda tanda sí que es verdad que teníamos el suelo completamente seco, pero manteníamos el neumático de lluvia y tampoco pudimos llevarla un poquito más al límite, pero sí que se notaba un poquito más dulce en esa zona media, sobre todo las últimas vueltas, que ya vas un poquito más rápido, un poquito más fuerte, puedes disfrutar un poquito más, siempre con un poquito de cuidado con ese neumático, pero bueno, sí que podías dibujar esas pinceladas, ¿no?, esos ligeros matices que seguramente un poquito más adelante intentaremos probar la moto ya con el clima español y el asfalto completamente seco para sacarle todo el rendimiento a este nuevo modelo. Oye, ¿y qué tal la bajada? Porque en esas condiciones me imagino que ibas ahí con el culo apretado, ¿no? En esas S que son terroríficas, esa bajada de Donington Park. Pues, es que ese circuito, tenía muchas ganas de probar un circuito inglés y la verdad es que es súper divertido. Bajadas, subidas, tiene cambios de nivel muy rápidos, que la moto se levanta ella sola. Y bueno, la verdad es que es un circuito muy cortito, tenemos una variante corta, que es la que corre en el British, y con pocas vueltas te lo aprendías, la verdad. No tenía mucho más misterio, y al final, la última tanda, las últimas vueltas, se pudo disfrutar bastante. En el British, por cierto, que las Hondas lo están haciendo muy bien con Glenn Irwin, que ha corrido también el TT y el Northwest 200 con la CBR 1000, ¿no? Bueno, yo creo que este es el año en el que la CBR está despuntando, ¿no? Irwin ganó las 3 primeras citas, si no recuerdo mal, del British, ganó las 2 carreras de Superbike de la Northwest y ha sido el mejor rookie de la historia en el TT en la primera carrera, acabó 8º, si no recuerdo mal. Pero además también en las otras 2 carreras de Superbikes ha habido dos CBR de las nuevas del equipo Padgett entre las 5 primeras, con lo cual pues yo creo que lo están haciendo bastante bien con este nuevo modelo de la Fireblade. Bueno, de hecho es una moto súper potente. La moto de calle tiene 217 caballos, también en la versión que has probado tú. Pero luego yo creo, no sé, a ver qué te parece a ti, pero a mí no me parece que es tan difícil de llevar gracias a la electrónica y a la entrega de potencia, que es verdad que ahora quizá antes era un poco demasiado floja en medios y muy alta en altos, ¿no? Pero esa entrega también a mí me resultaba una moto dócil en circuito, que en Qatar nos dimos bastantes vueltas. ¿Qué sensación tenías tú con ella de esa prueba? Bueno, sobre todo, la diferenciaba mucho con el modelo anterior, que lo había probado bastante, y sí que es verdad que notabas una moto más radical, ¿no? Más potente, más moderna, pero lo que dices tú, al mismo tiempo tenías esa suavidad con el tacto del acelerador. Si querías ir rápido, pues ibas rápido, si tenías suficientes manos, pero si quieres disfrutar de un día de rodada, un día de tandas, también te lo vas a pasar muy bien, se deja llevar, y bueno, es esa electrónica, ¿no?, que tenemos a día de hoy, bueno, pues que permite ir un poquito más confiado y más tranquilo y sobre todo más seguro. Sigue siendo una moto, como dices tú, con más de 200 caballos, pero se deja llevar, se puede llevar, ¿eh? Pues la verdad es que sí, que tenemos suerte, tú lo has dicho, de tener motos como las de Superbike de hace poco, pero con electrónica que nos permite llevarlas a todos. Borja, un placer escucharte. Espero a ver si coincidimos la próxima vez nos dejan probar la versión 30 aniversario juntos y nos damos otra vuelta al circuito. Pues se lo decimos a José y a ver si nos organiza un día de rodada. Bueno, pues muchas gracias, y a todos los que nos escuchen, que se pasen por todo circuito a echar un vistazo a tus pruebas y tus vídeos, que son una pasada. Muchas gracias, Sergio. Este tercer episodio ha sido diferente porque hemos escuchado a alguien que trabaja en el otro lado del box. Siempre escuchamos a los pilotos en las entrevistas y también es bonito hablar con la gente que trabaja con ellos. Especialmente con Santi Hernández, que es uno de los mejores técnicos del Mundial de MotoGP y que vive el día a día con uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, al que desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Y la parte personal, en mi caso, ha sido recordar con Pepe Uraleta esa aventura que nos llevó por las Road Races de Irlanda hasta la mítica Isla de Man. Y rematamos con otra historia con la que también me siento identificado, el 30 cumpleaños de la CBR 1000 RR, de la que nos ha hablado Borja Ares. Ya sabéis que no os podéis perder el próximo episodio. Hola, ¿me puedes decir qué tiempo hará este fin de semana? Tendremos cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas, cosa que no debería impedir que salieras con tu Honda, porque los auténticos moteros no miran el termómetro,